Queridos amigos y hermanos, nuevamente con ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Estamos nuevamente aquí para traer el mensaje de la palabra de Dios, para que conozcamos en realidad el verdadero propósito de Dios, porque su propósito es que todos los hombres seamos salvos y vayamos al camino del arrepentimiento, conociéndole en su verdad y a través de su palabra, y que su Espíritu Santo nos revele la verdad de Dios. Vamos a compartir esta vez una palabra titulado haciendo la palabra vida en ti. Si tú no haces la palabra vida en ti, verdaderamente, hermanos, podemos estar perdiendo el tiempo, y esa no es la idea. La idea es que Jesucristo nos llamó al arrepentimiento para que lleguemos al conocimiento pleno de su verdad. Vamos a mirar en el nombre de Jesucristo lo que nos dice la palabra en Juan 5, 24 y 25. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santísimo Espíritu. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dios quiere que nosotros fundamentemos nuestra vida basado en su palabra, porque si no fundamentamos nuestra vida en la palabra del Señor, estamos perdiendo el tiempo. Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su palabra, y Él no quiere que solamente tú escuches su palabra, sino que creas al que envió a Jesucristo. Dice que el que cree en el que envió a Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá condenación. Dice más, ha pasado de muerte a vida. Si tú crees en nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, has pasado de muerte a vida. Y dice el Señor, dice, y de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué significa esto? Los que oyen la voz de nuestro Señor Jesucristo, los que la oyen con fe. Y cuando tú oyes la palabra de Dios con fe, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios para que recibas la vida
dice que los muertos iban a escuchar su voz, o van a escuchar su voz, o escucharon su voz. Y lo que es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo que los muertos? Aquí está hablando de los muertos espiritualmente, porque los hombres que no tienen a Jesucristo, dice la Escritura, que están muertos espiritualmente. Vamos, ¿qué nos dice Juan 5 del 37 y 38? Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Oiga esto. El que no tiene la palabra de Dios no ha creído en Dios. Y si tú no tratas de vivir conforme a la palabra de Dios, no tienes a Dios. Porque dice que, mira lo que dice aquí claramente: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Si no has escuchado la voz de Dios, muchísimo menos vas a saber su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es algo eminente, directo, que si tú no tienes la palabra de Dios morando en tu vida, es porque tú no has creído en Dios. Y si tú has creído en Dios, la palabra de Dios tiene que morar en ti. Porque si esa palabra no mora en ti, estás perdiendo el tiempo. Nada se puede hacer. Como lo que dice en Juan 6:63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oiga bien, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, para nada. Y si Dios dice que para nada aprovecha, es porque para nada aprovecha. Oye, porque dice la Escritura: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo se podría manifestar la vida o el espíritu que contiene la palabra de Dios si yo no vivo conforme a la palabra? Si yo no vivo conforme a la palabra, el espíritu y la vida que contiene esa palabra no se puede manifestar en mí. Y yo recibo la vida eterna cuando he creído en Jesucristo y guardo su palabra. Si tú o yo no guardamos su palabra, no tenemos la vida. No hemos recibido la nueva vida en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenemos su palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos da vida. La palabra de Dios es la que hace el efecto en nosotros para que se pueda ejecutar ese nuevo nacimiento. Porque si no tenemos la palabra de Dios, no hemos nacido de nuevo. Claramente lo dice la Escritura. Juan 8:51 dice lo siguiente:
Vamos a Juan 8:51, a ver qué nos dice. Dice así la Escritura: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oiga bien lo que está diciendo. El que guarda su palabra nunca verá ¿qué? Nunca verá muerte. Si tú no tienes la palabra de Dios morando en ti, estás muerto espiritual. No se ha manifestado la vida en ti. No ha habido en ti un verdadero arrepentimiento. No puede actuar en ti el Espíritu Santo de Dios. Para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en mí, tiene que estar la palabra morando en mí. Porque dice la Escritura que si yo no tengo la palabra de Dios, no se puede manifestar la vida. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Y cómo que guarda su palabra? Es guardarla en el corazón. Es permitir que la vida que contiene la palabra se pueda manifestar en mí y el espíritu que contiene esa palabra. Porque si yo vivo conforme a la palabra de Dios, Dios me está garantizándome aquí que yo no voy a ver muerte. Aquí me lo está diciendo claramente. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, oiga bien, nunca, dice, nunca verá muerte. Y cuando dice nunca, es nunca. Yo tengo que creer esta palabra. Y si yo esta palabra no la creo, yo estoy perdiendo el tiempo. Y la idea no es perder el tiempo. Aquí la idea es que alcancemos la salvación, la que Dios nos ha prometido a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si guardamos su palabra, alcanzamos la salvación. Y Él nos está dando promesa aquí, que si nosotros guardamos su palabra, nunca vamos a ver muerte. Pero si no guardamos la palabra de Dios, va a suceder lo contrario. Se va a manifestar la muerte en mí. Entonces no he pasado de muerte a vida, sino que permanezco en la muerte todavía, porque quien me está dando la vida es la palabra de Dios. Vea que lo leímos en Juan. Lo leímos en Juan 5:37. Y lo leímos también en Juan 6:63. Claramente lo está diciendo la palabra. Por eso nosotros tenemos que guardar su palabra. Porque si no guardamos su palabra, nada estamos haciendo. A mí no me molesto de hablar de estas cosas siempre. Porque para nosotros, para ustedes, es seguro. Porque vemos que a veces decimos, no, yo soy un hijo de Dios, pero no permito que la palabra de Dios se manifieste en mi vida. Si yo no permito que la palabra de Dios se manifieste en mí, ¿cómo podría ser un hijo de Dios? No podría serlo. Me estaría engañando a mí mismo y le estaría permitiendo al enemigo que me lleve al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es claro y dice que si yo no guardo su palabra, no se puede manifestar la vida en mí, como lo dice el Señor. Dice, porque las palabras que yo hablo son vida y son espíritu. ¿Cómo se podría manifestar la vida y el espíritu que contiene la palabra en mí si yo no guardo su palabra? Si yo no vivo conforme a su palabra. Yo tengo que vivir conforme a su palabra para que se pueda manifestar la vida y el espíritu que su palabra contiene. Y Dios aquí me está garantizando que si yo guardo su palabra, si yo tengo su palabra morando en mí,
nunca voy a ver la muerte. Y estoy hablando de la muerte espiritual, de la condenación eterna. De esto se está refiriendo la palabra. Juan 12, vamos a Juan 12, a ver qué nos dice Juan. Esto es algo muy tremendo. Mire lo que dice la Escritura. Juan 12, 47 y 48 dice así: al que oye mi palabra y no la guarda, oye bien, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí lo está diciendo claramente. Claramente lo está diciendo el Señor aquí. Porque Él dice que no iba a juzgar. Porque Él no vino a juzgar al mundo. Él no vino a juzgar al pecador. Él vino a salvar al pecador. Porque estamos en el pacto de la gracia, recuérdenlo. El tiempo del juicio no ha llegado. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la salvación. Estamos en el tiempo en que todo aquel que crea en Jesucristo y guarde su palabra va a tener vida eterna. Tenemos la oportunidad para acercarnos a Dios con un corazón sincero, para recibir su palabra y hacer que esa palabra sea vida en nosotros. ¿Por qué? Porque si tú o yo escuchamos la palabra de Dios y no la guardamos, no dice, al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Está viendo eso? Si tú no guardas la palabra de Dios, si tú no crees en su palabra, porque cuando tú no guardas la palabra es porque tú no has creído en la palabra, porque no has creído en Dios. Y Dios quiere que nosotros a través de su palabra le conozcamos, porque para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para darnos a conocer al Padre. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Creyendo en su palabra, guardando su palabra y viviendo conforme a su palabra. Porque si no lo hacemos, no podremos conocer a Dios. Porque de la única forma como podemos conocer a Dios es viviendo conforme a su palabra. Aquí lo está diciendo claramente. Y Él no nos va a juzgar. ¿Quién se va a encargar de juzgarnos en el día del juicio? La palabra. Ella nos juzgará. Porque creemos que es suficiente el decir, yo he creído en Jesucristo, pero vivo como se me da la gana. No, no es así. Dios quiere que nosotros guardemos su palabra. Aquí lo está diciendo claramente. Mire por qué es bueno guardar la palabra de Dios. Vamos a mirarlo. Vamos a Juan 15. Juan 15:3 dice esto: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Óyeme lo que está diciendo. La palabra no solamente nos da vida, no solamente se manifiesta el Espíritu Santo, el Espíritu que contiene la palabra, y no solamente nos da vida, y no solamente nos va a librar de la muerte, sino que nos va a limpiar. Por eso es bueno vivir conforme a la palabra de Dios. Porque si tú vives conforme a la palabra de Dios, dice la Escritura, aquí lo está diciendo, lo puedes leerlo cuando veas este video, en Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. Y dice, y mire otra cosa que tenemos, otro favor que está a favor nuestro, y es que si permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú vives conforme a la palabra de Dios, puedes pedir lo que tú quieras. Si yo vivo conforme a la palabra de Dios, yo puedo pedir lo que yo quiera. Porque Dios me está diciendo aquí que me será hecho. Esta es la verdadera voluntad de Dios. Que nosotros permanezcamos en su palabra. Que nosotros dispongamos nuestro corazón a permanecer en su palabra. Porque esa es la fe que vence al mundo. En que nosotros hemos creído en Jesucristo y guardamos su palabra. Y si permanecemos en su palabra y su palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Aquí mismo Jesucristo lo está diciendo, es el mismo Jesucristo que lo está diciendo. Y vamos a ver qué nos dice Lucas. Vamos a Lucas 8:21. Vamos a ver qué dice Lucas 8:21. Y con esto vamos a concluir. Con esto vamos a concluir. Estaba Jesucristo anunciando su palabra. Y de pronto le vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Mira lo que dijo Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de él? Con esto vamos a concluir, para que esta palabra transforme nuestros corazones. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oye bien, su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No solamente es oírla, sino también ejecutarla, hacer la vida en nosotros. Y si tú oyes la palabra de Dios y la haces, eres un hijo de Dios. De otra manera, no podemos llegar a ser un hijo de Dios si no tenemos la palabra de Dios. Por allí se dicen muchas cosas, pero no se vive conforme a la palabra de Dios. Porque hay en los lugares de congregación que se hacen llamar iglesias, hay muchas contiendas, pleitos, divisiones, y el enemigo tiene a esos lugares destruidos. La palabra te santifica, la palabra te limpia, la palabra te guarda, la palabra te evita de la muerte, la palabra te da vida. Y si tú la oyes y no la guardas, ella te va a juzgar. El Señor lo dice claramente. Y lo leímos. Lo vimos ahorita. Hermanos, Dios quiere
que todos nosotros alcancemos la salvación. No que solamente vayamos a congregarnos y vivamos una vida como querramos vivirla. No. Dios quiere que tú y yo alcancemos la salvación. Porque sería muy horrible que tú estés asistiendo o pensando que eres salvo y ese día te van a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Allí serán conocidos los que vivan conforme a la palabra de Dios. Y no me cansaré a través de este medio recalcarle que tenemos que guardar la palabra del Señor. Porque si nosotros guardamos la palabra del Señor, nos estamos constituyendo hermanos de Jesucristo y hijos de Dios. Porque no solamente es oír la palabra, sino es hacer la palabra, vivir conforme a la palabra. Esta meditación quería traerla a ustedes, los que me ven a través de este medio de YouTube, para que esta palabra edifique su vida y ustedes decidan en su corazón vivir conforme a la palabra de Dios para que podamos alcanzar la salvación. Porque la venida de Cristo está cerca. No es que Dios tarde como algunos lo tengan por tardanza, sino que Dios es paciente para con los hombres, para que todos procedan al camino del arrepentimiento. Y si tú dices en Cristo, si tú dices que estás en Cristo y no vives conforme a la palabra de Dios, en ti no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas, para que vivas conforme a su palabra, para que saques de tu corazón el resentimiento, el odio, el rencor, que el enemigo es lo que más pone el enemigo en el corazón del hombre, porque él sabe que con un poquito de rencor o de odio que tú sientas, te vas a ir al infierno. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en sus corazones y ustedes sigan apoyando no a mí, sino a la palabra de Dios, para que esta palabra se manifieste en cada uno de ustedes y en mí. Mi oración a Dios es para que todo aquel que ha creído en Jesucristo se afirme y se establezca y llegue a la plenitud de un hombre perfecto en Cristo Jesús, que alcance el conocimiento y el entendimiento de las cosas de Dios y que se llene de su Espíritu Santo para que pueda alcanzar la salvación. Yo oro al Señor en el nombre de Jesucristo que abra los ojos de vuestro entendimiento para que podamos vivir conforme a su palabra. La palabra nos sana, nos limpia. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, si tú estás padeciendo alguna enfermedad o algún mal cualquiera que sea, en el nombre poderoso de Jesucristo eres sano. Y eres libre en el nombre de Jesús. Si crees, así se hará en tu vida. Serás edificado y transformado en la verdad y alcanzarás la salvación. Es todo en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén y amén.